Se muere Sharon Davis. Se muere Alice Gulliver. Se muere Lidia Calderú. Se muere Agatha Harkness. Sí, que se muera. Las elecciones para presidente de Estados Unidos ya tuvieron su primer efecto en el mundo del cine, ya que los ingresos en taquilla de Venom 3 El Último Baile se dispararon el martes 5 de noviembre, y esto debido a que muchas personas decidieron ir al cine para escapar un momento de la realidad, mientras se decidía el futuro de su país para los próximos 4 años, y entre los entrevistados la mayoría dijo que no podían más con los nervios, por lo que prefirieron desaparecer al menos durante 2 horas antes de saber la decisión final, o sea que literalmente aplicaron la de mejor hubiéramos ido a ver Morbius. Amazon Prime Video anunció una nueva función para su plataforma de streaming, la cual es que si por alguna razón dejaste de ver una serie durante un tiempo y luego decides retomarla pero ya no te acuerdas de ni mergas, su nueva inteligencia artificial te hará un video resumen de todo lo que ya viste hasta el punto en que la dejaste, para que vuelvas a agarrar el hilo y no tengas que retroceder capítulos o peor aún volver a empezarla desde cero. Y sí, por más que esto parezca que Amazon quiere desatar una nueva huelga de actores y guionistas, no tendría por qué, ya que se podría decir que encontraron un vacío legal, primero porque no están infringiendo ningún derecho de autor, y segundo porque por el simple hecho de una película o serie estar en su plataforma, significa que le están pagando constantemente a cada miembro del elenco y staff involucrado en el proyecto. Es verdad, qué listilla, Nick, qué listilla. El actor Samuel L. Jackson armó tremendo debate entre los fans de Star Wars, ya que mencionó que desde su perspectiva su personaje, o sea el maestro Windu, sigue vivo, que para quienes no recuerdan, primero Anakin le mochó la mano, luego Palpatine lo atacó con rayos de la fuerza, y luego lo mandó a chiflar a su mother como desde 500 metros de altura, por lo cual los fans empezaron a sacar teorías como que los rayos de la fuerza no matan, sino solo torturan, como fue el caso de Luke Skywalker, otros que seguro Windu recurrió a la fuerza para amortiguar su caída, no por nada Anakin ha caído desde varios metros de altura sin sufrir ningún daño, y de hecho hasta el propio Darth Maul sobrevivió a tremendo ostión, luego otros diciendo que la muerte de Windu marcó la caída de Anakin al lado oscuro, por lo que si ahora resulta que sigue vivo eso le restaría impacto a ese momento, a lo cual otros respondieron que puede que sí murió, pero eso no quita el hecho de que pueda regresar a la vida como fue el caso de Ahsoka, y por último otros que le entraron bien sabroso a los porros, dicen que al Windu ser un equilibrio entre la luz y la oscuridad como lo indica el color de su sable, podría haber recurrido de último momento al lado oscuro para salvar su vida, el cual sería material suficiente para darle su propia serie en Disney Plus, ya que ver la Orden 66 desde su perspectiva podría ser muy interesante, pero a su vez tendrían que desarrollar la historia con mucho cuidado, tanto para explicar su ausencia durante el resto de la saga como para evitar agujeros de guión, así que ustedes ¿qué dicen? ¿Que lo revivan o que siga muerto? ¡Voy a vivir! ¡Voy a vivir! ¡Ahora dilo con huevos! ¡Voy a... El director de Godzilla -1 Takashi Yamazaki recién reveló que estos últimos meses ha estado teniendo reuniones con Kevin Feige para dirigir un proyecto de Marvel Studios, y como el cerdo tiene experiencia en el mundo de los kaijus, muchos fans inmediatamente pensaron en una serie de Kid Kaiju, escuincle el cual en los cómics es un inhumano capaz de manifestar monstruos con tan solo dibujarlos, aunque a su vez le quedarían perfectos proyectos como Shang-Chi 2 o algo sobre Iron Fist, más que nada por la cuestión de las criaturas de las dimensiones de bolsillo, los dragones como el Gran Protector y Shao Lao, los devoradores de almas como el Morador de la Oscuridad, y con suerte hasta el McLuhan Ping Pang Pum, que de hecho tras haber eliminado a Kang el Conquistador como el villano de la saga del multiverso, y por lo tanto el rumor de que la baliza de los 10 anillos lo está llamando a él estar en un limbo, podrían adaptar que al igual que en los cómics los McLuhan son los creadores de los 10 anillos, y por lo tanto la baliza más bien los está llamando a ellos. Creo que todos estarán de acuerdo en que las cosas se desviaron de la manera más colosal. Y ahora sí, la noticia estelar. Los insiders más confiables de la actualidad se pusieron de acuerdo para revelar múltiples detalles sobre Spider-Man 4. El primero, y que de hecho es proveniente de una fuente oficial, confirmó que la fecha de estreno será el 24 de julio de 2026, lo cual significa que el actor Tom Holland protagonizará 2 películas que se estrenarán con tan solo una semana de diferencia entre una y otra, ya que hace tan solo unos días el director Christopher Nolan confirmó que lanzará una película el 17 de julio de 2026 y Tom Holland formará parte del reparto principal, o sea que este pelotudo hará su propia versión del Barbieheimer. Mi manera es la manera de los dioses. Película la cual aún no tiene título, pero como nosotros ya tenemos un poco de experiencia en ese terreno, y sabemos que el título de Spider-Man 3, o sea No Way Home, se anunció 9 meses antes del estreno de la película, si Marvel y Sony continúan con la misma logística, en noviembre de 2025 estaríamos sabiendo el título de Spider-Man 4. El problema es que como para ese punto aún no se habrá estrenado Avengers Doomsday, película la cual seguramente será clave para la trama de Spider-Man 4 que se estrena tan solo 2 meses después. Tal vez retrasen el anuncio del título para evitar spoilers, e incluso hasta la escena postcréditos
créditos de Avengers Doomsday conecte directo con Spider-Man 4, ya que no olvidemos que según rumores el Doctor Doom de Robert Downey Jr. tendrá un papel importante en la película Arácnida. No me chinguen. Hasta aquí oí como a todos se les frunció el culo al mismo tiempo. Y ojo, estas mismas fuentes revivieron un rumor del que les hablé hace unos meses, específicamente el de que Spider-Man será asesinado por el villano principal, villano el cual no sabemos si será precisamente Doctor Doom o los 6 siniestros multiversales que fueron arrastrados al vacío al igual que el resto del multiverso, solo que al su cadáver ser enterrado al puro estilo de la portada del cómic La Última Cacería de Kraven, el fragmento del simbionte que quedó en Tierra 616 del UCM en la escena postcréditos de No Way Home se colará a su tumba para revivirlo, así como Venom revivió a Eddie Brock tras haber sido empalado por Riot. Pero si se preguntan por qué estos insiders revivieron un rumor de hace meses, lo hicieron para dar contexto a una nueva filtración la cual dice que los Spideys de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland se verán obligados a romperse el hocico entre sí, y lo más lógico sería pensar que al el fragmento del simbionte haber revivido a Tom, lo corromperá poco a poco hasta el punto de volverse la peor versión de sí mismo, por lo cual al Tobey ya haber pasado por una historia muy similar y saber que no podrá enfrentarlo por sí solo, no solo porque ahora Tom es considerablemente más fuerte que él, sino porque al tener cuidado de no hacerle daño a Tom sino solo al simbionte eso lo pone en desventaja, pedirá la ayuda de Andrew para enfrentarlo juntos. Pero esperen, ¿Qué? ¿Me espero a qué? si le entramos bien delicioso a los porros ese no será el único problema, ya que tras haber visto Venom 3 sabemos que cuando un simbionte revive a su anfitrión, este proceso crea un códex que sirve como llave para liberar a Null de su prisión, así que ahí podría estar la razón de por qué Sony decidió cambiar la forma en que Eddie y Venom fueron arrastrados de regreso a Tierra 688, o sea, no a través del hechizo de Doctor Strange sino a través de uno de los portales de Null, y esto con el propósito de dejar en claro que el Rey Negro tiene alcance multiversal, ya que al Venom haber muerto y por lo tanto su códice haber desaparecido, le vendrá como anillo al dedo enterarse que en otra dimensión se creó otro códice. La única buena noticia es que al menos en el UCM hay varios personajes capaces de hacerle frente a los xenófagos, pero la mala es que la resurrección de Tom no solo llamará la atención de Null, sino como técnicamente estaría violando las reglas de la vida y la muerte al igual que Billy Maximoff. ¿Será que Río Vidal también irá tras el Spider-Man de Tom? Señor Wilson, al parecer defecó mientras estaba inconsciente. No estaba inconsciente. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si crees que Null y Río Vidal podrían ser aliados o más bien enemigos. Y recuerden que pueden seguirme en Twitter donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones. Y saludos para Azafel, Mundo Pokémon, Joe4, John 2001, Santiago Nicolás, Sergio Adolfo, Charwin que dice: Killer, tenías razón de que en Instagram subes tarugada y media. Es tan pendejo que ya hasta me da ternura. Y Hernández Osorio que dice: no es esclavo ni es amo, es Killer que es un marrano. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, duro y nos vemos a la próxima. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. No ni. Y si pones en los comentarios la palabra quesadilla te daré corazón.